Bienvenidos, en este video vamos a hablar de las características principales que tiene el campo magnético de la Tierra. Vamos a ver en qué se compone el campo magnético de la Tierra. Va a tener tres componentes principales. Uno que va a ser el campo interno o principal. La mayor parte de lo que observamos en superficie, de las mediciones que hacemos en superficie, se van a deber a este campo interno. Posteriormente tenemos el campo cortical, que no es el más intenso, pero que particularmente en geofísica de exploración es el que nos interesa. Y por último tenemos el campo externo, que se genera principalmente por actividad del Sol. En la corteza terrestre, el campo magnético que observamos se debe principalmente a depósitos intrusivos que contienen magnetita y pirolita, también conocido como pirolite. Y este campo magnético originado en el interior de la Tierra se va a ver principalmente afectado por las tormentas solares. Las tormentas solares pueden producir variaciones de hasta unos 1000 nanotesla, pero sin embargo regularmente en un día vamos a tener variaciones de aproximadamente unos 30 nanoteslas. Debido a la rotación de la Tierra, cuando tomemos mediciones en un mismo punto sobre la superficie, vamos a ver estas variaciones de aproximadamente unos 30 nanoteslas. Entonces vemos que aproximadamente el 99% del campo se va a originar en el interior, 94% va a ser dipolar y el 5% restante va a ser no dipolar. 1% de este campo se va a originar en la ionosfera por este efecto que va a ocurrir con la interacción entre el viento solar y la ionosfera, que es una capa de la atmósfera donde tenemos una abundancia de partículas cargadas. Y la pregunta que se estarán haciendo en este momento es ¿por qué no hay campos magnéticos en el manto? La principal razón se debe a que la temperatura del manto está por encima de la temperatura de Curie y que los compuestos del manto, principalmente silicatos, tienen muy baja conductividad, a diferencia del núcleo externo, donde tiene una convección vigorosa. El manto también va a tener una convección, pero es por mucho más lenta que la convección que vemos en el núcleo externo. Veamos algunas de las generalidades. El 90% del campo, como lo propuso Gauss en el siglo XIX, se puede describir como un dipolo inclinado a 11 grados. La magnitud del campo va a variar desde los 60.000 nanoteslas en los polos a los 25.000 nanoteslas en el ecuador. Como ven, la variación es mucho más significativa que las variaciones que vimos en gravedad. Es más del doble de la magnitud que se mide en los polos que la que se mide en el ecuador. Y como veremos más adelante, van a haber variaciones importantes en el tiempo. Pero ¿cómo es que se explica la presencia de un campo magnético en la Tierra? Se debe principalmente a la acción de un dinamo. Esto se conoce como la teoría del dinamo, donde tenemos unas corrientes de convección. Si recuerdan, el núcleo externo está formado principalmente de elementos metálicos que son el hierro y el níquel, que al estar en constante movimiento van a generar cargas eléctricas que a su vez van a generar cargas magnéticas. Por efecto de la rotación de la Tierra, estas celdas de convección van a estar alineadas con una dirección preferencial que va a generar el campo magnético. Esto lo podemos calcular nosotros de manera matemática a través de una expansión en esféricos armónicos y calcular la contribución que va a tener cada uno de estos esféricos armónicos al campo total. Esto se le conoce como un espectro de potencia, que matemáticamente se puede calcular a través de la integral que ustedes ven en pantalla, y cada uno de estos elementos de los esféricos armónicos se pueden calcular con esta expresión. De esta forma vamos a ver qué elementos van a ser los que van a dominar el campo magnético. Como ven, en la escala es una escala logarítmica y en el eje X tenemos el orden de esférico armónico que estamos analizando. Ven que los esféricos armónicos de orden más bajo van a corresponder a los componentes que provienen del núcleo, y por otra parte tenemos el efecto de la corteza, el campo producido por las rocas que tenemos en la corteza terrestre. Y como ven, existen varios órdenes de magnitud de diferencia entre estos dos. Como lo discutimos en el video anterior, las variaciones van a ser producidas por el efecto que tiene el flujo de partículas cargadas hacia los polos. Esto va a generar corrientes en la ionosfera que van a su vez generar un campo magnético que va a afectar el campo magnético medido en superficie. También vamos a tener el efecto de las mareas atmosféricas. En la unidad anterior hablamos de las mareas, principalmente mareas observadas en los océanos, pero este mismo efecto lo vamos a ver en la atmósfera y va a producir un cambio en nuestras mediciones. Esto va a tener también variaciones tanto con la latitud
como con las estaciones del año. Como mencionamos, las estaciones típicas van a estar del orden de los 20 a los 80 nanoteslas, dependiendo de dónde se localice mi estación. Las tormentas solares son producto de la actividad del Sol y como ven en esta animación, el Sol puede generar grandes cantidades de plasma que son lanzados hacia el espacio y que pueden causar variaciones en los datos medidos en superficie de hasta unos 1000 nanoteslas. En general, no se recomienda utilizar el método de magnetometría durante los periodos de tormentas solares, debido a que los datos son muy difíciles de interpretar, y aunque lo que ustedes ven en pantalla ocurre de manera regular y parece ser relativamente inofensivo, en 1859 ocurrió lo que se conoce como el evento Harrington, que fue una gran tormenta solar que impactó la Tierra, y el efecto en 1859 fue en las líneas de los telégrafos y en algunas líneas de corriente eléctrica, donde causó cortos. Sin embargo, actualmente dependemos en gran medida de los satélites que se encuentran en órbita y tenemos una infraestructura de telecomunicaciones y una red eléctrica mucho más compleja. En caso de ocurrir un evento similar como este, podría ocurrir una catástrofe desde el punto de vista tecnológico, debido a que varios de los satélites que utilizamos a diario podrían dejar de funcionar. Debido a esto, existen alrededor del mundo diversos observatorios. Los datos que ven en pantalla corresponden a una estación magnética aquí en México, en un pueblo del Estado de México que se conoce como Teoloyucan. Estos datos son de libre acceso, ustedes los pueden descargar y los vamos a utilizar en la práctica de programación de esta semana. Los datos que ustedes observan en este momento son los datos de un día típico en 3 componentes, X, Y y Z. Es un campo vectorial, por lo que va a tener 3 componentes, y vean que las variaciones en este caso van alrededor de los más menos 20 nanoteslas, y los datos que ven en este momento corresponden a una estación en Suida, la estación de Uppsala, donde vemos el efecto de una tormenta solar. Vean que las variaciones en este caso son de alrededor de los 1000 nanoteslas, y esta tormenta solar ocurrió el 29 de octubre de 2003, por lo que se le conoce como la tormenta de Halloween. Como ven, el campo magnético tiene importantes variaciones en el tiempo, y en el próximo video vamos a ver cómo lo podemos modelar numéricamente tanto en espacio como en tiempo.